Ahí está mejor. Es un honor estar aquí. Le agradezco al Colegio de Abogados de poder compartir la reflexión, el compromiso, las luchas a la madre, a las abuelas. ¿Cuántas marchas estuvimos juntos? Ya no tenemos un registro de eso, pero tendríamos que estar en el libro Guinness. Y es muy emocionante ver aquí los reconocimientos, esto, la noche, las corbatas. Y pensaba, bueno, desde dónde, hay muchas cosas que ustedes ya lo saben, la vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Además sumando la voluntad para tratar de construir una nueva sociedad. Yo me acordaba de varias cosas. Una de estas fue que hace muchos años, estoy hablando del 74, 75, iba a Naciones Unidas, ya había desaparecidos en la Argentina, en América Latina, fue el golpe de Estado de Pinochet en Chile, iba a Naciones Unidas y era darse la cabeza contra la pared, de estar hablando con los funcionarios, hasta que un funcionario que ya nos conocíamos, en un momento me dice: mira, las Naciones Unidas es como un elefante perezoso, hay que pegarle muchas patadas en el culo para que se levante y comience a caminar. Dice, es tremendo. Dice, ¿qué esperan? ¿Que haya una gran tragedia en nuestros países para que Naciones Unidas intervenga? Me dice, lamentablemente sí. Por eso pienso que las Naciones Unidas tiene cosas muy importantes, pero ustedes saben que Naciones Unidas sigue con la misma estructura del año 45, cuando se funda con 57 estados. Hoy son 193, pero sigue la misma estructura del año 45, donde continúan 5 grandes potencias dominando Naciones Unidas. Hay que democratizarla, porque si no, esto no cambia. Tenemos la guerra del Medio Oriente, yo he estado en Irak, en Sudáfrica, en muchos lugares, ¿no?, de conflictos, pero no hay voluntad política. La situación de Palestina e Israel, ¿no?, y tantas otras. Podemos hablar toda la noche sobre esto. Simplemente señalar que hay cosas que tendrían que reformarse, tendrían que potenciarse. La otra cosa que me acuerdo es de muchos amigos cuando hablamos de los desaparecidos. Los desaparecidos en todo el continente. No había una figura jurídica. Naciones Unidas no tenía una figura jurídica del desaparecido, y en el año 81, en París, en el Senado de Francia, se reunieron 500 juristas de todas partes del mundo. Había muchos de Argentina. Y recuerdo que a ese coloquio fue que participó también de ese encuentro en el Senado de Francia, que lo presidí junto con el doctor Petitit, un jurista francés, y con un amigo que era Cortázar, Julio Cortázar. Con ellos presidimos este coloquio y ahí surgió la figura del desaparecido, que es el secuestro forzado e involuntario de personas. Ahora, esta política se implantó en todo el continente, no solo en Argentina. También la escuela de guerra del gobierno francés, tomando los ejemplos de la guerra de Argelia.
Y ahí es donde se instrumentó la desaparición de personas, porque no daban razón. ¿Qué pasó con eso? No, se fue por ahí, se fue con otro, se fue con otro. Y esto lo querían diluir para no justificar qué pasó con ese ser humano. En un momento Videla lo dice. No, se fueron por ahí. No hay razón sobre esto. Pero hay algo que se conoce muy poco. Recién vimos el video de las abuelas. Por eso tenemos que ir a la raíz del problema. El secuestro y la desaparición de niños no fue un invento de los militares argentinos. Cuidado con eso. Yo fui el director de tesis de un médico, Claudio Capuano, sobre el secuestro y la desaparición de niños. Y en el estudio, en el trabajo de investigación, llegamos a Antonio Náguera, un médico psiquiatra del ejército franquista en la Guerra Civil Española, que ya empleaba esa misma metodología del secuestro y la desaparición de niños para que los niños no se contaminen con la ideología de los padres. Esos niños los entregaban a distintas familias. Ese mecanismo lo empleó la dictadura militar argentina. No inventaron absolutamente nada. Fue la Escuela Superior de Guerra de Brasil, es donde se estructuró la doctrina de la seguridad nacional junto con los Estados Unidos y con esos países, el caso de los franceses, que vinieron a entrenar a los militares en Argentina. Entonces, esta política de exterminio, ¿pero por qué? Porque esto no era porque sí. Ya de los años 50 y pico se comenzó a armar todo eso en los Estados Unidos. Cuidado, la doctrina de seguridad nacional no terminó. Hoy hay otro mecanismo de golpe de Estado, y esos mecanismos de golpe de Estado hoy se están utilizando lo que llamamos golpe de Estado blandos. Estos golpes de Estado blandos se han utilizado en Honduras para derrocar al presidente Manuel Zelaya, en Paraguay para derrocar a Fernando Lugo y en Brasil para derrocar a Dilma Rousseff. Con aquel... Y el próximo objetivo que tienen es para derrocar a Maduro en Venezuela. Entonces, tenemos que tener esto. Pero ¿por qué se hizo todo esto? Era para imponer un proyecto político, económico y cultural. Era arrasar con el movimiento sindical, con los movimientos populares, no permitir voces como la de los abogados defensores del Estado de Derecho. Es decir, hubo todo un proyecto que lo fueron aplicando país por país. Cuando uno comienza, nosotros trabajamos en América Latina desde hace muchos años, más de 40 años, 50 años, en el caso de Guatemala, de Honduras, la guerra civil en El Salvador, en el caso de Nicaragua, y podríamos seguir recorriendo todo el continente, lo que está pasando, lo que pasó en Colombia, también con el secuestro y la desaparición de personas, los militares argentinos que fueron a entrenar las tropas a Centroamérica. Entonces, la lucha de los pueblos no terminó, y los pueblos tienen que estar de pie, con mucha claridad, para ver qué sociedad podemos construir y para qué. Si renunciamos a nuestras libertades, a nuestros derechos,
y la recolonización de nuestros países, que hoy están en eso. Hace 10 años, aquí en Mar del Plata, fue el gran movimiento contra que se habló no al ALCA, no a estar sometido al ALCA, que era la recolonización de nuestro continente. Estaba el presidente Bush, en ese entonces estaba Hugo Chávez, ¿no? Ese hombre latinoamericanista extraordinario que trató de juntar, de construir la patria grande. Y fue ese no al ALCA. Sin embargo, ahora sí nos quieren atar al Tratado del Pacífico y al tratado con la Unión Europea, que es el Tratado de Inversiones y de Comercio, que es la recolonización donde las pequeñas y medianas empresas van a desaparecer y vamos a estar en manos de las grandes corporaciones internacionales, donde hoy el mundo es dominado por empresas multinacionales. Entonces, uno, con todo esto, con toda la memoria, tenemos que revisar también, tener claro hacia dónde vamos y para qué. ¿Qué se espera de nosotros? La noche de las corbatas es un ejemplo. Esto nunca más. Como nunca más tiene que haber otro desaparecido en cualquier parte del mundo. Tenemos que luchar para esto, ¿no? Yo acabo de llegar de Europa y les puedo decir que hay una falta de memoria muy grande, que hoy no quieren recibir a los refugiados que tienen que huir del Medio Oriente, donde esas guerras fueron provocadas por las grandes potencias, por la OTAN y Estados Unidos. Es tremendo esto, pero hoy no los quieren recibir, los desprecian como si fuesen leprosos. Hace poco estuve con el Papa Francisco también y hablamos de esto, ¿no? Cómo el Mediterráneo, ese mar tan cantado, entre ellos por Joan Manuel Serrat, hoy es una fosa común de más de 10.000 muertos. Ustedes saben que en el mar no se dejan huellas, pero sí dejan el olor a muerte. Es tremendo, más de 10.000 muertos. En el Mediterráneo, las islas de Grecia. Entonces, estamos frente a una situación mundial que nosotros no podemos ignorarlo. Tenemos que trabajar para fortalecer la unidad de nuestro pueblo al interno. Hoy vemos todo esto, tantas tensiones. Cuidado, con el odio, con el revanchismo, con la venganza, no se construye, se destruye. Tenemos que tener un sentido crítico y de unidad, corregir aquellas cosas que no están bien y apoyar las cosas que están bien en nuestro país. Más allá de los intereses políticos, partidarios, somos seres políticos, pero tenemos que pensar hacia dónde va nuestro pueblo. ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? Yo quiero que nuestros hijos, nuestros nietos, tengan un mundo de libertad, que le puedan sonreír a la vida, que no estén sometidos a la dependencia, a la esclavitud, al colonialismo. Vamos a recordar la celebración, no sé si celebrar el bicentenario, lo tengo que decir claramente esto, ¿no? Pero sí lo vamos a recordar el bicentenario. Y creo que es un desafío muy grande, porque el bicentenario, eso que el mismo general San Martín decía, tenemos que liberarnos de la tutela del Imperio Español. Hoy tenemos que liberarnos
del imperialismo de los Estados Unidos y del imperialismo de las grandes empresas multinacionales. Como decía Yamila, que le asombró de que vayan los jueces a la embajada al celebrar la independencia de los Estados Unidos. Claro, hay protocolo, hay cosas que... pero hay que tener muy claro dónde metemos el pie. No, ¿dónde vamos? ¿Qué es esto? Porque no todas las cosas son así. Y tener claro que esto que hoy recordamos aquí, la noche de las corbatas, de esos abogados que lucharon por un mundo mejor, que lucharon para poder imponer, de tratar de que se respete el Estado de Derecho, la vida de nuestro pueblo. Y creo que esta memoria que tenemos que transmitir tiene que ser una memoria que lleve a los pueblos a ser protagonistas y constructores de su propia vida y de su propia historia. Este es el camino que tenemos que buscar. Tengan en cuenta que la democracia, y ustedes lo saben, no se regala. La democracia se construye. Y es un hacer cotidiano construir esa democracia, donde se respete, porque derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan y dejan de ser democracias. Un amigo de Caminada por América Latina que ustedes conocerán, Eduardo Galeano. Eduardo siempre decía, esto más que democracia son democraduras. ¿No? Tenía ese humor, como en la época que los militares, dice, se levantaron pero no se fueron. Lo vemos esto en Brasil, lo vemos en muchos países. Ahora, buscar la construcción democrática requiere de un gran esfuerzo. Los derechos humanos no es para paliar el dolor del sufriente. Los derechos humanos es una transformación social, cultural y política. No es que simplemente sí tenemos que acompañar, tenemos que abrazar a los sufrientes, pero el objetivo es la transformación social, es cambiar esos parámetros de dominación, y para eso necesitamos, primero, vivimos en un mundo violento, y para contrarrestar esto tenemos que comenzar a pensar en desarmar las conciencias armadas. Miren ustedes, hay que cambiar el pensamiento. La semana pasada estuvimos con el padre Pepe, la comisión, nos reunimos en su parroquia, y la violencia que hay entre los jóvenes, la confrontación que hay. ¿Cómo cambiamos esta mentalidad? Es a través de la educación como práctica de la libertad. Es las relaciones humanas, de saber que el otro tiene los mismos derechos que nosotros. Y es un desafío enorme en la construcción democrática. En la construcción democrática, esto de que tiene que ser derecho e igualdad para todos y todas, no existen cuando aumenta la pobreza, aumenta el hambre, el desempleo. Pero si vamos a privilegiar al capital financiero, cuando se habla de la política del derrame, no, los pobres no quieren lo que sobra en la mesa de los ricos, quieren que se respete su derecho. Quieren que se respete su identidad, sus valores, como los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas no puede ser que los estén expulsando de todos lados, cuando ellos son los dueños de la tierra.
Ellos no hablan de la tierra, hablan del territorio. Y esas culturas tenemos que recuperarlas, porque son maravillosas. Tendríamos que aprender muchísimo de ellas, no de esa memoria. Porque los pueblos han sobrevivido a todas las dominaciones. ¿Por qué sobrevivieron a todas las dominaciones? Por la memoria, por la palabra. Esa palabra que camina, esa palabra que va penetrando en la mente y en el corazón de los pueblos. Es como dicen los indígenas del Cauca. Los indígenas del Cauca dicen: la palabra sin acción es el vacío, y la palabra y la acción por fuera de la comunidad es la muerte. ¿Qué es la comunidad? Tenemos que volver a reencontrarnos para formar la comunidad del encuentro, la comunidad de poder mirarnos a los ojos y caminar juntos en la diversidad, no nunca en la uniformidad, porque si vamos en la uniformidad ya sabemos a dónde llegamos. Ustedes sintieron hablar de los monocultivos. Ustedes saben que en los monocultivos no hay pájaros. No hay pájaros porque no hay biodiversidad. Hay agrotóxicos, se mueren. No hay palomas, no hay abejas, no hay mariposas, no hay sapos. Y los monocultivos nos llevan a eso, no hay nada. Hay imposiciones, sin embargo, esos monocultivos hoy se quieren extender, pero el monocultivo más peligroso de todos es el monocultivo de las mentes. Que no los dominen los monocultivos de las mentes. Esta imposición que se está haciendo del pensamiento único. Tenemos que ser creativos para poder construir. Un esclavo no puede construir. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres libres, y para esto necesitamos la práctica de la libertad, porque sin libertad no podemos amar. Nadie ama por decreto, sino es un hecho de la libertad. La lucha de las madres, de las abuelas, de los movimientos sociales, de los indígenas, de los campesinos, es esa práctica de la libertad. Y tenemos que trabajar sobre esto. Y para ir cerrando, creo que todo esto lo podemos hacer con la esperanza. No podemos vivir sin la esperanza. El otro día en la facultad, hablando sobre Tomás Moro, sobre la utopía, yo le recordaba que cada uno de nosotros tenemos una utopía. Si la utopía no existe, tenemos que tener la capacidad de inventarla. Esto es lo importante. Tenemos que tener la capacidad de inventarla. Pues no podemos vivir sin utopía. ¿Qué vamos a construir sin utopía? Y uno tiene la utopía de la unidad de un pueblo, de la diversidad, de la riqueza de este pueblo. Viajo por todas partes del mundo, pero aquí hay una riqueza que necesita todavía unificar, tratar de encontrar sus canales para poder, y esto son la lucha de los derechos humanos, es la lucha del otro y de la otra, que es nuestra lucha. Uno no puede ser ignorante a todo esto, tenemos que tratar de construir esa esperanza. Así que apostemos a la esperanza, porque es lo que nos da la posibilidad de tener una utopía. Y por favor, no dejen de sonreírle a la vida. Gracias.